Hola chicos, bienvenidos a la clase 9 del curso de Probabilidades y Estadística. En esta clase vamos a ir un poquito más allá tratando de entender mejor el teorema de Bayes. ¿Sí? En lo que habíamos hecho antes, en la clase anterior, hicimos ejemplos más bien de juguetes y eso nos ayudó a entender cómo opera Bayes. Pero lo que quiero que tratemos de masticar en esta clase es qué es lo que hay detrás. Ya les anuncié lo que era esta lógica de hipótesis y evidencia. Vamos a ir un poquito más allá en esta clase sobre ese razonamiento y vamos a partir con un ejemplo real. Test para enfermedades. Imaginemos que existe una enfermedad que solo el 10% de la población padece. Para esta enfermedad existe un test S con 80% de exactitud. Es decir, en el 80% de los casos positivos, o sea, la gente que tiene la enfermedad, el test da positivo. Y en el 80% de los casos negativos, la gente que no tiene la enfermedad, esos son los casos negativos, el test da negativo. O sea, el test identifica correctamente si usted tiene la enfermedad, cuándo tiene la enfermedad, 8 de cada 10 veces. Identifica correctamente que usted no tiene la enfermedad 8 de cada 10 veces, si usted no tiene la enfermedad. Digamos, los números quizás son un poco random, pero esto es un clásico. O sea, los test de enfermedades tienen porcentaje de exactitud y las enfermedades tienen incidencias conocidas en la población mundial. ¿Sí? Así que esta es información que de hecho podemos conocer para distintas enfermedades, como por ejemplo, no lo sé, el SIDA, la malaria, el virus Zika, etcétera, etcétera. Ok. Ahora, imaginemos que usted decide ir al médico porque le duele un poco la cabeza y se hace un chequeo general. Y dentro de la batería de pruebas que se hacen en ese chequeo general está el test S que da positivo. ¿Cuál es la probabilidad que de hecho tenga la enfermedad? Ya, un pensamiento rápido. Tomando la hipótesis H, tengo la enfermedad, y la evidencia E, S dio positivo, uno pensaría, bueno, si el test dio positivo es porque tengo la enfermedad con un 80% de exactitud, porque el test tiene un 80% de exactitud. Entonces la probabilidad de H dado E sería 0.8. Pero la verdad es que el teorema de Bayes nos va a ayudar a, de hecho, calcular esto bien. Pensemos esto geométricamente. Pensemos primero que la población, omega, digamos, el mundo, en realidad es un cuadrado de 1 por 1. Entonces, antes de ninguna evidencia, nosotros sabíamos que la enfermedad tenía una incidencia de un 10 por cular, esto bien, por ciento. O sea, el evento H, tener la enfermedad, normalmente ocurre con un 10% de probabilidad. O sea, podríamos representar H como un rectángulo con un 10% del área de omega. Ese rectángulo achurado va a representar H y por lo tanto el rectángulo blanco que queda, que es un 90% del área de omega, representa a H complemento. Esta división es la que nosotros creemos a priori, antes de cualquier test, antes de hacer cualquier experimento, cualquier evidencia, esta es la división que tenemos en la cabeza. Si yo le pregunto, antes de los tests, ¿usted tiene la enfermedad? Usted me va a decir, bueno, con un 10% de probabilidad sí, y con un 90% de probabilidad no. Ahora, tomemos que la evidencia E, o sea, la evidencia E de que el test dio positivo. Entonces, de las personas que tienen la enfermedad, el 80% da positivo. O sea, 8 de cada 10 personas, o el 80% del rectángulo achurado, o sea, 8 de cada 10 personas que tienen la enfermedad, dan positivo. Eso representa el 80% del rectángulo H achurado. O sea, el 80% del rectángulo H achurado es esa zona roja. ¿Sí? Entonces, si quieren en área, digamos, esta área roja es el área de H por 8 décimos. ¿Sí? Es 8 décimos del área total de la gente que está enferma. Y de las personas sin la enfermedad, el 20% da positivo, o sea, esa área de ahí. Esta área de ahí, análogamente, es el área de H complemento por 2 décimos. ¿Sí? Es el 20% del área blanca. Y ahora, la zona roja es el evento E, es el evento E, S dio positivo. Es el evento, es S dio positivo dado que tengo la enfermedad y S dio positivo
y no tengo la enfermedad. O sea, perdón, S dio positivo y tengo la enfermedad, S dio positivo y no tengo la enfermedad. Esa unión es el evento S dio positivo. ¿Sí? Básicamente escribir E tiene que ser igual a E inter H unión E inter H complemento. ¿Sí? Entonces, cuando pensamos esto ahora en probabilidad condicional, la evidencia se vuelve nuestro nuevo espacio muestral, o sea, la zona roja. Y estos eventos de acá son H inter E y H complemento inter E. O sea, tener la enfermedad y que el test dio positivo, no tener la enfermedad y que el test dio positivo. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de tener la enfermedad? Bueno, la probabilidad de tener la enfermedad se puede calcular como la probabilidad de H inter E dividida la probabilidad de H inter E más la probabilidad de H complemento inter E complemento. ¿Cierto? O sea, perdón, ese complemento de ahí no va. ¿Cierto? Ahí sí. Es la probabilidad de H inter E más la probabilidad de H complemento inter E. Ya. O sea, la probabilidad condicional de H inter E es los casos favorables en E dividido los casos totales en E nuevamente. O sea, ese dibujo de ahí. Ya. Entonces, veamos de hecho cómo esto se traduce en los cálculos de probabilidades. Bueno, tengo mi dibujo completo. Ahora vuelvo a la big picture, vuelvo a omega completo y quiero saber qué tengo que poner en PDH dado E. Bueno, primero tengo que calcular cuál es la probabilidad de esta zona roja. Y acuérdense que habíamos dicho que eso es el área de esta zona roja, que es la probabilidad de H por el porcentaje de personas que dan positivo en H. O sea, por 8 décimos, ¿cierto? 8 décimos, el porcentaje de personas que da positivo de las que tienen la enfermedad es en realidad P de E dado H. P de E, disculpen, dado H. Este es el área del rectángulo rojo. El área del rectángulo rojo es el área del rectángulo grande, P de H, multiplicado por el porcentaje de personas que están en E de las que están en H, P de E dado H. Entonces, este producto va aquí arriba, porque va aquí arriba en el dibujo, y aquí abajo. Ahora, tengo que ver también cuánto vale eso. Y aquí hacemos el mismo análisis. El área de este rectángulo era el área del rectángulo blanco, P de H complemento, ¿cierto? Multiplicado por el porcentaje de personas que dieron positivo de las que no están enfermas, o sea, por 2 décimos. Ese 2 décimos es la probabilidad de E dado H complemento. ¿Sí? Es de las personas que están en H complemento, ¿cuántas dan positiva? Un 20%, porque el test se equivoca, para las personas que no están enfermas, el test se equivocaba con 20% de probabilidad. Y me aparece entonces que el área de la zona roja es P de E dado H complemento por P de H complemento, que es justo lo que pongo acá. Entonces, recuperando la imagen total, me queda que P de H dado E es justamente P de E dado H por P de H, esa zona roja, más P de E dado H por P de H, esa zona roja, más P de H complemento, P de E dado H complemento por P de H complemento, que es esa zona roja. Y esto es justamente, por probabilidades totales, estas dos cosas son iguales. O sea, al final, abajo en el denominador me queda P de E, que es el teorema de Bayes como lo presentamos en la clase anterior.
Normalmente en general, lo que uno hace es ocupar esta forma. ¿Sí? Son equivalentes, son iguales. Esta forma es la que está asociada a ese dibujo de ahí. Entonces, más que aprenderse la fórmula, apréndase este dibujo de ahí. Y entendiendo que esta parte de aquí se calcula como el área de H por el porcentaje de E en H. El área de H es la probabilidad de H y el porcentaje de E en H es la probabilidad de E dado H. ¿Sí? Aquí hay una forma, implícitamente detrás de esto, lo que nos está diciendo este análisis es que el estudio de probabilidades no es solo el estudio del azar, es también el estudio de las proporciones. ¿Sí? El teorema de Bayes se basa básicamente en proporciones. Entonces, con esta interpretación ahora, pensemos qué es lo que pasa en nuestro ejemplo. Dada nuestra evidencia, que el test dio positivo, yo debería aplicar Bayes, ¿cierto? P de E dado H por P de H, por P de E dado H por P de H, o sea, dividido P de E dado H por P de H, más P de E dado H complemento por P de H complemento. Y esos números los conozco. P de E dado H es la eficacia del test para las personas que sí están enfermas, 80%, por la probabilidad de hecho estar enfermo, que a priori era un 1%, el área del rectángulo achurado. Abajo se repite el 0.8 por 0.1, esa parte de ahí, pero también tengo que agregarle el 0.2 por 0.9. El 0.9 era el área de H complemento y el 0.2 la proporción de las personas que están en H complemento que dan positivo para el test. Con eso, de hecho, la probabilidad de H dado E no es 80%, es 31%. Si ustedes hacen los cálculos, eso les da más o menos el 0.31. La interpretación de esto es que incluso si la efectividad del test en H es alta, eso no es suficiente para compensar el hecho de que era mucho más probable no tener la enfermedad. ¿Sí? El área de H complemento es mucho más grande que el área de H. Entonces, a pesar de que la probabilidad de E en H sea muy alta, es muy alta sobre un universo muy pequeño. ¿Sí? Y la otra probabilidad, la probabilidad de E, de que la evidencia ocurra, pero en H complemento, no es tan alta, pero en un universo mucho más grande. Entonces, esta efectividad no alcanza a compensar que es más probable estar de hecho en el rectángulo blanco y no en el achurado. Y eso tiene mucho sentido, pensémoslo en términos de 100 personas. Pensemos que ahora nuestro universo omega son 100 personas. Lo que me está diciendo es que yo sé a priori, palabra importante, que 10 personas de estas 100 están enfermas, o sea, estas 10 de acá. Y de esas 10 personas, 8 dan positivo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por otro lado, yo sé que 90 personas, el 90%, no está enferma, está en H complemento. Y de esas 90 personas, 18 dan positivo, eso es el 20%. Contemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Sí? Entonces, 8 personas enfermas dan positiva y 18 personas no enfermas dan positiva. Entonces, usted lo único que sabe es que dio positivo. Esa es la evidencia. O sea, usted es una de estas 26, 8 más 18, personas. Y de esas 26 personas, solo 8 están enfermas. Entonces la probabilidad de ser una de esas 8 personas, de ser de las 8 personas enfermas, es 8 sobre 26, que es aproximadamente 31%. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice Bayes es cómo incluir la hipótesis a priori que tengo, la distribución de probabilidades a priori que tengo, y luego actualizarla con la evidencia. ¿Sí? Que es este análisis geométrico que hicimos. Ahora, veamos cómo de hecho se actualiza la información. Supongamos ahora que usted se decide hacer un segundo test. Y supongamos que este test
también da positivo. Eso sería una evidencia E'. Nuestro cálculo debería ser, y ahora tenemos claro que no es llegar y chantar el 80%, ¿cierto? Entonces, hacemos probabilidades condicionales, P de H dado E', y eso por Bayes es la expresión de al lado. Ya. Conozco las efectividades, ¿sí? 0,8, 0,8, 0,2. ¿Quién debería ser P de H? Usted dice, bueno, un 10%. No, debería ser un 31%. ¿Por qué? Porque nuestra creencia, la probabilidad de que estuviéramos enfermos, ya había sido actualizada de 0,1 a 0,31 con la evidencia E. Entonces nuestro nuevo cálculo es con esta nueva hipótesis, o sea, con esta nueva probabilidad de la hipótesis, 0,31. Y eso es 0,64, o sea, 64%. Y esto tiene mucho sentido. Si me hago dos test y los dos dan positivo, y estos test son independientes, digamos, los hago en laboratorios distintos, son test distintos, los hago con médicos tratando distintos, y los dos dan positivo, la probabilidad de estar enfermo es mucho más, debiera ser más alta. Sin embargo, todavía no compensa completamente el hecho de que es mucho más probable no tener la enfermedad. O sea, de cada 100 personas, a priori, en primera instancia, 90 de cada 100 no tenían la enfermedad. O sea, todavía la efectividad no alcanza a contrarrestar completamente el hecho de que hay muchas personas que dan falsos positivos. ¿Ok? Así se trabaja con Bayes. Esta es la idea de Bayes. La idea de Bayes es que en realidad no puedo obviar los falsos positivos cuando hago mi cuenta. Tengo que considerar la probabilidad de ser un falso positivo. ¿Sí? Ya, ahora esto se puede generalizar a, digamos, varios eventos. O sea, se puede generalizar a que la hipótesis H en realidad no es estar o no estar enfermo, sino que es pertenecer a uno de varios grupos. Es una de varias posibilidades. Pensemos en 4, digamos. Tengo ahora y puedo hacer el mismo análisis geométrico, digamos. Tengo una evidencia E, que es la cosa roja, tengo una hipótesis H1, que es la zona achurada, y tengo otros casos, H2, H3, H4. ¿Sí? Y puedo hacer el mismo análisis, digamos, cortar acá y decir, bueno, este es el que sumo, digamos, el mismo análisis, el que sumo, dividido, entonces, el mismo de arriba, pero las otras tres posibilidades también, digamos, a ver si me queda parecido, queda parecido, más este de acá, más ese, y finalmente más este de acá, más ese último, ¿cierto? Debería ser un análisis así, o sea, con ese dibujo en mente, con ese hermoso dibujo en mente, me quedó súper bueno, P de H1 dado E debería ser P de H1 por P de H1, el porcentaje de la gente de H1 que de hecho verifica la evidencia. Esto es un porcentaje, es un porcentaje relativo, digamos. Es la proporción de la gente que verifica la evidencia en H1 por el área de H1. Y abajo tengo que sumar todos los casos. La probabilidad de E dado H1 por P de H1 más la probabilidad de E dado H2 por P de H2 más, y así sucesivamente, la probabilidad de E dado Hn por la probabilidad de Hn. Y fíjense que el teorema de probabilidades totales todavía me dice que estas cosas son las mismas. Y recupero el teorema de Bayes original. Entonces, el teorema de Bayes en su forma más general es sea omega sigma p. Uy, ahí me faltó una doble raya, disculpe, ¿cierto? Nosotros escribimos p más bonito. Un espacio de probabilidad y BI, uy, puros errores tipográficos acá. BI, una partición de omega. ¿Se acuerdan lo que era una partición? Una partición era, de hecho, que el conjunto estuviera dividido en n partes, ¿sí? Que
que las intersecciones fueran vacías. ¿Sí? Y supongamos que para cada i la probabilidad de cada elemento de esta partición es estrictamente positivo, sea otro evento con probabilidad positiva. Entonces, para todo i en 1 hasta n se tiene que la probabilidad de bi dado a es igual a la probabilidad de a dado bi por bi dividido la sumatoria de las probabilidades de a dado bj por bj, o bien la probabilidad de a dado bi por bi dividido la probabilidad de p de a. Y en esta interpretación lo que estamos diciendo es que el conjunto A es la evidencia y los B1 hasta Bn son los diferentes casos que tienen que generar una partición. Si no generan una partición no sirve. Si se solapan no me sirve, no puedo hacer esta relación que es la que me da Bayes. ¿Sí? Entonces, los dejo con eso, chicos, con esta interpretación geométrica. Les recomiendo que se aprendan la interpretación geométrica y que de la interpretación geométrica deduzcan la fórmula. Básicamente lo que más se tienen que acordar es que si tengo un rectángulo y la zona E en ese rectángulo es esto, esta área de aquí es la probabilidad de H por la probabilidad de E dado H, donde la probabilidad de H es el área del rectángulo completo y la probabilidad de P de E dado H, esto es el porcentaje del rectángulo rojo en el rectángulo completo. ¿Sí? Este es el porcentaje del rectángulo rojo en el rectángulo completo. Y tiene sentido, las probabilidades condicionales son probabilidades relativas. Y este de aquí es el área del rectángulo completo. Entonces, el área del rectángulo rojo es la proporción por el área la proporción del rectángulo rojo en el rectángulo completo por el área del rectángulo completo. Si usted se aprende eso, después lo único que tiene que acordarse es el dibujito y acordarse de la interpretación de cada uno. ¿Sí? Para deducir la fórmula de Bayes. Ya, chicos, los dejo con eso. No les voy a dar ejercicios en esta clase. Probablemente les subo una guía a fines de la semana. Estoy un poquito atrasado grabando los videos y la verdad es que la experiencia que tuvimos hoy día en clase, en la clase sincrónica, es que esto está siendo un poquito muy pesado. Así que por ahora los voy a dejar sin ejercicios para que miren los videos, mastiquen, procesen, se tomen su tiempo. Ya, los dejo con eso. Gracias por su atención.